bienvenidos, ciudadano Omar Ulises Escobar Castellanos. Hola, ¿qué tal? A esta entrevista que se ha programado a esta hora para escuchar sus planteamientos. Ya por correo se le envió un oficio donde se especifica la mecánica de la entrevista. Sin embargo, la comento brevemente. Habrá un espacio de 12 minutos para su exposición inicial. Enseguida voy a extraer de la urna que tenemos acá. Hay 3 preguntas generadoras enviadas por la sociedad, la ciudadanía, al correo de esta comisión. Va a tener un lapso de tiempo de 3 minutos para contestarlas. La pregunta que su servidor le haga, y por último habrá una intervención de las y los comisionados que quieran hacerlo para hacer alguna pregunta que considere pertinente. Sin más preámbulos, ciudadano Omar Ulises, bienvenido a esta fase de la entrevista. Ok, muchas gracias, coordinador. Pues bueno, antes que nada, saludarlos, coordinador Gelacio Morga, licenciado Flor Cabrera Ramos, contador público Joel Pablo Martínez, licenciada Virginia Betsaida Martínez Hernández, licenciada María de Jesús García Estrada, contador Fernando Vázquez, licenciado Juan José Díaz Morales y licenciado Adrián Cruz Martínez. Muchas gracias por permitirme o darme la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes. Quiero, pues bueno, compartirles cuál es mi visión para formar parte del Comité de Participación Ciudadana. Y quiero comenzar platicando acerca de un tanto el enfoque que se tiene en cuanto al combate de la corrupción. Y es que el enfoque es importante en los resultados de política pública. Y voy a explicar por qué. Muchas veces nos acostumbraron a que el combate a la corrupción era perseguirla, pero por el contrario de eso, yo opino que el combate a la corrupción tiene que ser adelantarnos a ella. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las auditorías de fiscalización, son muy buenas en el aspecto de rendición de cuentas, pero ya una vez que el acto de corrupción fue cometido. Sin embargo, sabemos que los índices de corrupción siguen aumentando cada vez y esto no nos da pauta a que estos elementos estén realmente combatiendo la corrupción. Por eso, nuevas iniciativas que están surgiendo como auditorías de desempeño toman vital importancia porque se adentran a los procesos, a los mecanismos internos y a las políticas públicas de intervención para poder garantizar que los actos de corrupción no se cometan o se adelante previo a que esto se realice. Entonces, basado en este enfoque, quiero empezar también con datos a nivel internacional. Transparencia Internacional nos pone en el lugar 130 de 180 países. Es decir, en este año, del año 2018 a 2019, pasamos de 28 puntos a 29 puntos porcentuales. Esto no sucedía desde el año 2015. Sin embargo, nos hacen 3 recomendaciones puntuales. La primera recomendación es el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción, sobre todo a nivel. La segunda es la publicación de las declaraciones patrimoniales de interés y fiscal. Y la tercera es garantizar la autonomía de los órganos de control o de los organismos de combate a la corrupción. Bajo esta premisa, a nivel nacional en México, el INEGI establece dentro de su encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental en el año 2019, establece que los 3 elementos, que los 2 elementos más importantes para combatir en el país son la seguridad pública y, en segundo lugar, el combate a la corrupción. Y para hacer particularmente en el estado de Oaxaca, menciona 3 elementos importantes. El primero es que la ciudadanía percibe que existe mayor corrupción, 1, en los puntos de contacto, es decir, donde hay servicios públicos, donde el funcionario tiene contacto con la ciudadanía. Punto número 2, en los elementos de policía vial y tránsito. Y punto número 3, en los órganos de procuración de justicia. Es por eso que debemos de centrar todas las acciones de intervención pública y de política pública hacia estos efectos. El siguiente punto que les quiero comentar es el nacimiento de este Sistema Nacional Anticorrupción, que sí surge en el año 2015 y que para ello, bueno, en el estado de Oaxaca tuvo un gran adelanto porque
fue de los primeros estados que empezó a agregar su sistema, a crear su sistema, pero también fue uno de los que cambió principalmente su normativa. Sin embargo, la falla que tiene es que llevó un proceso demasiado largo desde su instalación hasta el punto de implementación. Hay algunos estados a nivel nacional que todavía no funcionan de forma complementaria y esto hace que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione solamente en un 94% de la totalidad de su sistema. Estados como Baja California Norte o Baja California Sur, estados como la Ciudad de México, que no cuentan con un CPC o no cuentan con comités de selección, estados como Chiapas o Nuevo León, que no cuentan con comités coordinadores, hace disfuncional aún un sistema nacional anticorrupción. Para que tengamos un verdadero andamiaje, necesitamos completar este 100% de nuestro sistema nacional anticorrupción. El siguiente punto que les quiero comentar es la importancia ahora que tiene el Comité de Participación Ciudadana, que es precisamente el vínculo de la ciudadanía y de las propuestas para la construcción de una política estatal anticorrupción de forma integral. Esta política estatal anticorrupción debe de ir de la mano de diferentes entes de la administración, como son el órgano superior de fiscalización, como son la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, el Instituto de Acceso a la Información Pública y de Participación Ciudadana y Protección de Datos Personales, perdón, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, para generar las políticas públicas integrales y que éstas se lleven a cabo en su implementación. Y para eso ellos son los que son los líderes de esta implementación. Ahora bien, para la definición de corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción establece dos pautas principales de cómo definir la corrupción. La primera de ellas es como un problema de orden social y la segunda de ellas es como un problema de ilegalidad. Sin embargo, cuando se le pregunta a los ciudadanos identifican que la corrupción es un problema que atañe a los servidores públicos que bajo su puesto en el que se encuentran obtienen beneficios particulares. Y este no es el problema. Este es únicamente resolver la pregunta ¿qué? Ahora, el problema es resolver la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vamos a resolver este problema público complejo? Pues bien, dentro de la metodología de planeación estratégica, marco lógico y design thinking, que es las que he utilizado, identifica primeramente las causas del problema para establecer cuáles son los síntomas que genera el problema, a partir de ahí generar las acciones de intervención y los propósitos que queremos lograr. Bajo estos 4 puntos, la ciudadanía identifica que la principal causa de corrupción es que hay falta de sanciones severas hacia personas que cometen actos de corrupción. Esto quiere decir o nos lleva principalmente al punto medular que es la impunidad. La impunidad es la encrucijada del problema de la corrupción que debemos atacar, pero no es la única que identificamos. En el caso personal identifico que son 4 causas que originan la corrupción. El primero sería, sí, la impunidad, es decir, esta falta de mecanismos para atender o garantizar el acceso a una vida libre de corrupción. El segundo sería la asignación de cargos públicos, que esta asignación se hace de forma discrecional, tanto a nivel federal, estatal y municipal, lo que genera abusos de autoridad. El tercer elemento es donde están los puntos de contacto. Es decir, coincidiendo con lo que dice el INEGI, los trámites y servicios que se realizan en atención al ciudadano. Estamos viviendo en un punto donde tenemos una transformación digital importante y yo creo que es importante que en esta parte los servicios públicos se trasladen al servicio digital para que los ciudadanos puedan acceder desde cualquier plataforma, a cualquier hora y a cualquier lugar. Y finalmente, la falta o la débil participación ciudadana o los débiles mecanismos de participación ciudadana que existen, así como involucramiento también de la iniciativa privada. Bajo estas 4 causas, considero que además de que existe un andamiaje institucional y jurídico ya establecido, tenemos el problema de que la ciudadanía no percibe que se está combatiendo la corrupción. Y nos preguntamos por qué la ciudadanía no percibe que se esté combatiendo la corrupción si tenemos un comité coordinador, si tenemos un sistema nacional anticorrupción, si tenemos un sistema estatal de anticorrupción. Y esto es porque no se siente involucrada. Hay 3 elementos importantes en un diseño de política pública para que la ciudadanía se involucre, y es primeramente que identificar los problemas públicos, segundo, ofrecer soluciones, y el tercero, y más importante, que la ciudadanía lo identifique como tal.
Cuando lo identifica es a partir del involucramiento, es decir, estamos creando valor público para el ciudadano y eso va a ayudar a que la ciudadanía genere o incentive la participación. Ahora bien, en el tema del andamiaje institucional, uno de los problemas que presentamos como sistema estatal es que existe una gran complejidad de instituciones y se ha burocratizado el sistema y el ciudadano, por su parte, no está obligado a conocer todo el andamiaje institucional. Por lo tanto, se le tiene que abrir una puerta de entrada para que este ciudadano pueda acceder a su derecho de que la corrupción va a ser combatida. Y esa puerta de entrada es la denuncia. La denuncia, el ciudadano no denuncia, dice que no denuncia por dos motivos principales. El primer motivo es porque tiene miedo a represalias. Y el segundo motivo es por el desconocimiento de los procedimientos administrativos que conlleva dentro de las instituciones públicas. Ahora bien, ¿qué se debe de proponer como Comité de Participación Ciudadana? Aquí está el tema que también la ley lo establece, el tema de la coordinación con los órganos de control interno. Cuando establecemos una verdadera coordinación con los órganos de control interno, vamos a establecer mecanismos homologados de denuncia que permitan al ciudadano acceder a estos mecanismos de denuncia. Y entonces, este sería mi primer punto que estaría proponiendo como integrante del Comité de Participación Ciudadana. El segundo punto es la aplicación de las leyes que ya existen. Los ciudadanos perciben que ya existen las leyes, pero que hace falta aplicación. Y esto nos va a la integración de expedientes administrativos, ya sea auditorías, ya sea procesos de fiscalización, ya sea de control interno. Hay una falta de integración de estos documentos para poder garantizar que una persona que sea inculpada por un acto de corrupción o por una falta administrativa se aplique o se resuelva de forma favorable. Y finalmente el tema de la recuperación de activos, en este punto 2, perdón, la aplicación de leyes que ya existen, la recuperación de activos. La ley establece que solamente se tienen 20 años como sanción a las personas que cometen actos de corrupción, cuando son millones... Un minuto para que termine el tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, me voy a la tercera, me voy un poco más rápido. El tercer punto, compras y adquisiciones públicas. Estaré proponiendo un plan estatal de contrataciones públicas, estaría proponiendo contrataciones abiertas. Punto número 4, puntos de contacto. Tenemos que transformar los trámites y servicios públicos que se están realizando para hacerlos digitales. El ciudadano debe de acceder desde cualquier plataforma, en cualquier lugar, y en el caso de municipios debemos de mejorar los procesos para que estos sean más fáciles. Punto 5, la profesionalización del servicio público. Debemos implementar el servicio profesional de carrera y lo que mencionaba al principio, la gestión de desempeño. Punto número 6, participación ciudadana. La gente identifica que el causante de la corrupción es el gobierno, pero también identifica que el que debe de atenderla es el ciudadano. Terminó el tiempo, coordinador. Otro de los temas pendientes es la plataforma digital. Por favor, concluya nada más esta para pasar a la siguiente etapa, la pregunta de la entrevista. Ok, los puntos que me faltan son la importancia de terminar con el plan, con la plataforma digital estatal. Los datos van a ser el nuevo oro, entonces necesitamos ocupar datos para el combate a la corrupción, necesitamos tecnología, necesitamos gobierno abierto y sobre todo implementación de indicadores. Hay 3 tipos de indicadores: indicadores de gestión, indicadores de desempeño e indicadores de resultados. Necesitamos generar una matriz de cómo vamos a dar seguimiento a este proceso de implementación y quiénes van a ser los líderes responsables de esa implementación. Y para eso necesitamos de voluntad política. Perfecto. Vamos a pasar, señor Omar Ulises, vamos a pasar a la siguiente, el siguiente momento de esta entrevista, que es que su servidor extraiga una de las preguntas de la batería de preguntas que la ciudadanía envió al correo institucional de esta comisión. Vamos a tomarlo al azar para efectos de que usted conteste en un lapso no mayor a 3 minutos. Vamos a verla, sacarla. Ahí está. Espero que no salga la misma de los otros, porque he estado sacando la misma de los otros participantes. Ahí va, esto aquí es diferente. Ahí va. ¿De qué manera exigirías a los gobiernos municipales sobre los baches y semáforos sin funcionamiento
en donde es clara la corrupción y la falta de oficio por parte de los gobiernos municipales. Esa es la pregunta. ¿Qué responde usted? Ok, en el caso de los municipios, primero, hay que ir a las causas. ¿Qué es lo que está provocando que esas compras o esas adjudicaciones se realicen con este material? Al final, los gobiernos municipales son, de acuerdo al artículo 115 constitucional, los que otorgan los servicios públicos o el contacto más directo con los ciudadanos. Creo que el municipio, los gobiernos locales, son lo más importante al momento de construir políticas públicas. Por eso, lo que yo propongo es una comisión municipal de combate a la corrupción. Necesitamos una representación directa que vaya desde los municipios hacia el Comité Estatal de Combate a la Corrupción. De lo contrario, únicamente estaríamos jugándole a la esfera estatal sin atender los problemas de las realidades municipales. Perfecto, señor Omar Ulises. Vamos a pasar a la última fase de la entrevista, que es algunas preguntas que hagan las y los comisionados. Para este momento van a haber un lapso de 15 minutos máximo de tiempo y entre las preguntas y respuestas. Adelante, comisionadas y comisionados. ¿Quién quiere Buenas tardes, maestro. Es maestro en fiscal, ¿verdad? Maestro en administración y en fiscal. En fiscal, qué bueno. Fíjese que usted habló del tema de denuncias. Y es un tema muy importante porque, contrario a lo que han dicho algunos participantes aquí, es elemental el conocimiento de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción. Yo soy muy lector del tema de Liz Padilla, no sé si la conozca. Yo quisiera que me dijera cuáles son las líneas jurídicas de combate a la corrupción. Eso está relacionado a lo que usted habló de denuncias. Coménteme sobre este tema. ¿Cuáles son las líneas jurídicas de combate a la corrupción? Y ya que me diga eso, dígame si un imputado por faltas graves y delitos de corrupción puede ser procesado y sancionado 2 veces por el mismo hecho. No, ninguna persona puede ser sancionada o vinculada por el mismo hecho. Tenemos 2 tipos de sanciones que son, bueno, las sanciones no graves en los casos de faltas administrativas y las sanciones graves. Y por otro lado tenemos los delitos en materia penal que establece el Código Penal, en el cual se llevan a cabo ya sanciones en esta materia. Para cada uno de ellos tiene un responsable en materia jurídica. En el caso de las sanciones no graves, sería la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, a través de los órganos de control interno. En el caso de las graves, sería sería el Tribunal de Justicia Administrativa, y ya para el caso de delitos en materia de corrupción, sería la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sí, fíjese que hay una tesis jurisprudencial que hace referencia al principio de non bis in idem, en donde establece que la materia administrativa y la materia penal, en materia de faltas graves y delitos, son autónomos e independientes. ¿Esto qué quiere decir, maestro? Quiere decir que un sujeto, un servidor público que está siendo procesado, puede ser sancionado, puede ser investigado y puede ser sancionado, perdón, por las 2 vías. Entonces sí hay que checar muy bien ese principio del non bis in idem para que se pueda denunciar por la vía penal, por la vía administrativa y por la vía civil la cuestión de ley de extinción de dominio. Hay que tener en cuenta eso, maestro, para cuando usted esté en el CPC, no solamente se centre en el tema penal y administrativo, sino que usted tiene la facultad como ciudadano, porque también usted va a ser ciudadano, de presentar ante el Ministerio Público, que es el que puede realizar la misma, la denuncia por extinción de dominio. Solamente para que tengamos ese tema. Muchas gracias. ¿Algún otro comisionado o comisionada que quiera intervenir? Adelante, comisionada Virginia. En mi caso, hablabas por ahí de algunos pendientes que hay. En el currículum se aprecia que estuviste participando en algunos foros para la construcción de la política estatal anticorrupción. Entonces, esta política, en el caso de Oaxaca, aún no termina de aterrizar. ¿Cuál sería tu postura de llegar a integrar el Comité de Participación Ciudadana sobre el estatus en el que se encuentra la construcción de la política estatal de combate a la corrupción
¿Y cuál sería también tu postura sobre ese contenido? Digo, se tiene que seguir la guía establecida en la política nacional, pero también cuál sería tu postura, ¿podrías contribuir más o te bastaría con el contenido que ya tiene o con lo que se está preparando hasta ahora? Claro, el Sistema Nacional Anticorrupción ya estableció 2 etapas de su política nacional anticorrupción. En esta última etapa estableció 40 prioridades de política pública y está solicitando que nos alineemos y contextualicemos de acuerdo a los escenarios locales cada una de estas políticas estatales anticorrupción. De la misma forma, establecen primero obtener la política nacional, la política estatal y los programas de implementación. Aún queda pendiente la autorización del Plan Estatal Anticorrupción y queda pendiente también los programas de implementación. Actualmente existen 6 estados en México que ya autorizaron su Plan Estatal Anticorrupción. Uno de ellos, los que se adelantaron más, fue Zacatecas. Sin embargo, creo que Oaxaca tuvo un gran avance en su elaboración de su Plan Estatal de Combate a la Corrupción, y actualmente está en una segunda etapa en la que se está revisando. Yo creo que pudimos haber sido también referentes de ser uno de los primeros estados para llevar a la implementación o a la autorización del Plan Estatal Anticorrupción. Sin embargo, creo que sí es importante acelerar los pasos que está llevando el sistema estatal por cuestiones también de voluntad política para impulsarlo, porque muchas veces pensamos que llevar el andamiaje institucional hacia arriba cuando podemos probar estas políticas públicas con los ciudadanos y con los datos que nos vaya generando para ir mejorando las políticas públicas. Y sobre todo, establecer líderes de implementación en el comité, en el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción para llegar a su correcta implementación a través de indicadores. Perfecto. ¿Alguna otra intervención, comisionadas, comisionados? Adelante. Maestro Omar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llama la atención ahorita que mencionas municipios, mencionas por ahí acerca de una mejora de procesos. Yo creo que el municipio es una parte esencial en materia de combate a la corrupción. Tú comentas acerca de una comisión municipal. ¿Cómo integraría o cómo participaría el CPC en esta comisión municipal? Sería a través de representantes. A lo mejor podríamos empezar por regiones. En el momento en el que se elaboró el Plan Estatal de Combate a la Corrupción, se realizaron foros regionales. Y estos foros regionales encontramos que existe gran participación de la ciudadanía y de las autoridades municipales. Sin embargo, no existen todavía estos procesos de intervención para que los municipios se sientan parte de este sistema. Y yo creo que es importante adherirlos, sumarlos a este sistema a través de estos comités municipales o regionales, pueden ser de combate a la corrupción, que sería un tema verdaderamente nuevo en el sistema nacional, de que un estado esté impulsando desde sus regiones y desde sus municipios comités municipales anticorrupción. Ok, gracias. Adelante, comisionado Adrián, por favor. Buenas tardes, maestro. Antes que nada, pues, Buenas tardes. Por darnos la oportunidad de escucharlo y conocer de los conocimientos que trae en relación al tema de los hechos de corrupción. Básicamente, mi tema sería en base al comentario, a la pregunta que le formuló mi compañero licenciado José, en relación a las instancias que combaten actos de corrupción. Yo quiero que me comentes cuál es la diferencia entre la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción con la Sala Unitaria de Combate a la Corrupción. La Sala Unitaria de Combate a la Corrupción. Bueno, en mis conocimientos está que el tema de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción se encarga de realizar las actividades en materia del Código Penal. Contrario a otras instituciones que llevan temas en carácter de faltas administrativas, ya sea graves o no graves. ¿Y cuál sería la atribución propiamente de la nueva creación por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de crear la Sala Unitaria Especializada en Combate a la Corrupción? Sería en cuanto a las faltas graves del servicio administrativo, de los servidores públicos. Ok. Perfecto. No sé si hay alguna otra intervención comisionada sobre en este espacio o lo cerramos. Adelante, comisionada.
A mí me llama la atención lo que menciona él de los comités municipales, ¿no? Por regiones y todo esto. ¿Por qué? Porque ese tema de municipios en el sistema es una parte en la que hay que tener como que muy claro, pero muy claro la visión de Oaxaca en el sistema nacional. Oaxaca es el único estado que concentra esa cantidad tan enorme de municipios. En el Estado de México tacharon de inconstitucional su ley. Otro participante ya había mencionado que actualmente el Estado de México no tiene un CPC ni un sistema todavía implementado, pero es porque tenía uno y le dijeron, ¡pum!, es inconstitucional, regrésate, vuélvelo a hacer. Y él contemplaba los municipios. De hecho, aquí en el Congreso hubo un proyecto de ley tomado tal cual del Estado de México, y es muy gracioso porque no analizan que Oaxaca es el estado con la mayor cantidad de municipios y sería imposible hacer auditorías en los municipios con los plazos que establece el órgano superior de fiscalización. Entonces, Oaxaca lo único que podría es emparejarse a otros estados que son más o menos parecidos a él y que tienen la mitad de municipios, porque ningún estado tiene la cantidad de Oaxaca. Y además, la cantidad de municipios de Oaxaca concentran algo que se llama, algo que es muy bonito, que son los usos y costumbres, ¿no? O sea, todavía tienen más allá, todavía es más problemático, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo estuviste en la Secretaría Ejecutiva haciendo este trabajo de la política. Ahorita sé que lo está haciendo, lo están ya terminando con el CIDEM, que es un órgano especializado en esto. Sí, estuve un año y medio. Checando eso, ajá, porque en el currículum no venía así como que el soporte, pero... Sí, ahí tuvimos vinculación con el INEGI y con el FIDE para la aplicación de esta política estatal. Y checando eso llama mucho la atención, que pues esa parte, ¿no? Que tú dices, hay que meter a los municipios, pero sería algo, ahora sí que productivo, eficiente. Digo, sobre todo hablando de lo que son los indicadores, ¿no? Porque, es muy bonito hablar de indicadores, pero a la hora de dar los resultados y que la matriz salga y que sea de verdad un indicador que vaya, lo peor. Vaya a favorecer, es complicado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿realmente tú crees que deban de existir los municipios? O sea, realmente lo que tú mencionaste, ¿no? De estos comités en los municipios, aquí en Oaxaca, esa es la visión que tienes de que aquí en Oaxaca podría ser. Sí, mi intención es voltear a ver ahora con estos cambios de enfoque que estamos teniendo, ya nos dimos cuenta a nivel global, a nivel nacional, este cambio de enfoque de en vez de voltear a ver lo federal, voltear a ver lo municipal. Y cuando se construyó la política estatal anticorrupción, también se elaboraron planes regionales de combate a la corrupción. Entonces, eso es la raíz o el fundamento que me hizo generar esta propuesta, con el ánimo de involucrar a toda esta participación que vimos en las regiones, en los municipios, en la sociedad oaxaqueña, y poder generar ahora, a lo mejor como imagen de representación, hacia el Comité Estatal de Combate a la Corrupción. Yo creo que sería de gran importancia, sumado a esto, a que también el sistema estatal pues, pueda tener un carácter vinculante hacia las recomendaciones que se hacen hacia los entes públicos y sobre todo pues, retomar la fuerza que viene desde las regiones y desde los municipios. Perfecto, ciudadano Omar Ulises. Si no hubiera otra intervención, comisionadas, comisionados, pues agradezco la participación de Omar Ulises en esta entrevista. Felicidades a una buena exposición. Hay claridades en muchos temas. Lo felicito. Nada más ahora vendría la siguiente etapa, que es la deliberativa. Y esperen nuestra notificación vía correo electrónico y vía página de internet. Entonces, si no hay más intervención, cerramos y le agradezco su participación. Puede abandonar la sala de entrevista. Vamos a continuar con los otros participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, muchas gracias, mi estimado. Gracias.